Bien, en esta ocasión voy a responder una consulta, una pregunta específica que me mandó un alumno. Y aquí está. Me mandó un diagrama eléctrico. Es un diagrama eléctrico. A primera impresión se ve que es una maquinaria antigua. De hecho, el diagrama es del tipo americano. Se puede ver la simbología americana. Yo le calculo que son de los años 70 o de los años 80. Está interesante porque no he hablado mucho sobre diagramas de tipo americano. Podrán existir algunas diferencias y quizás se llegue un poco a complicar luego la lectura e interpretación del diagrama, pero verán que es lo mismo, es bastante sencillo. Él me hace la siguiente pregunta o el siguiente cuestionamiento. Es un diagrama de un polipasto. Tengo una duda con respecto a la conexión del motor. Y número 2, ¿dónde se encuentra el freno y las terminales del motor? Entonces, no solo voy a contestar estas dos preguntas, sino que vamos a analizar perfectamente este diagrama, aprovechando de que es simbología americana, que casi no hemos visto. Yo lo primero que recomendaría es leer, por supuesto, la descripción del diagrama. En este caso tiene dos apartados, si los ven en la parte superior. Aquí dice, importante, dice que es un polipasto de doble voltaje. Se puede ocupar para 2 voltajes, para 460 o para 230 volts. De hecho, aquí lo marca, 460 o 230 volts. Si leemos la descripción también que dice aquí, dice que es de 3 fases, es un polipasto de 3 fases que está cableado de fábrica para 460 volts. Es decir, ustedes si compran con este fabricante un gabinete de este mismo polipasto, lo van a tener cableado ya listo para conectarlo a 460 volts. Ustedes nada más llegarían con sus líneas de alimentación. ¿Dónde están las líneas de alimentación? No están aquí en las clemas, están aquí. Aquí donde dice L1, L2 y L3. Ahí ustedes llegarían, aparte de la tierra física, y de hecho aquí lo dice, 3 fases y voltaje de potencia. Ustedes llegarían con esas 3 líneas, las conectarían y listo. Con eso, ustedes ya trabajarían el polipasto a 460 volts. Vamos a continuar leyendo lo que dice la descripción. Pero hay una opción, dice que para convertir o para cambiar el voltaje, reconecte las cargas de las terminales de los bloques, es decir, de esas clemas, exactamente como se muestra en la siguiente figura. Es decir, si ustedes no tienen 460 volts, pero tienen 230 volts, entonces tienen que seguir exactamente las conexiones que indican aquí las clemas. El fabricante les va a entregar todo esto dentro de un gabinete y ustedes lo único que tienen que hacer es conectarlos de acuerdo a las letras, a las etiquetas que indica el manual. Es lo único que tienen que hacer. Y por último dice que antes de aplicar voltaje nos fijemos en las terminales de potencia. Bueno, eso ya es como precaución. Entonces ya tan solo leyendo este pequeño párrafo nos damos cuenta de muchas cosas. Un polipasto que es de voltaje dual o doble voltaje puede ser ocupado para 460 o para 230 volts. De fábrica está conectado a 460 volts y opcionalmente podemos conectarlo a 230 volts, pero tendríamos que hacer los cambios que indican aquí en las clemas de conexión. ¿Dónde se encuentra el motor y dónde se encuentra el freno electromagnético? Aquí está el motor, es un motor trifásico, no dice la capacidad. Es de 9 puntas, etiquetadas como T1 hasta T9. El freno electromagnético, aquí también lo marca como S1 y S2 en sus terminales y dice que la bobina es de 230 volts. Aquí está el motor y aquí está la solenoide o el freno electromagnético. De este lado tenemos un contactor en configuración reversible. Este tipo de contactores, por supuesto, existen o existían anteriormente porque ya es una tecnología bastante obsoleta. Son 2 contactores comunes y corrientes nombrados como
UP, es decir, de subir, de up, de subida. Y aquí está su bobina. Vean que la bobina de un contactor en el diagrama estilo americano es un pequeño círculo. Aquí está la bobina A1 y A2. Y tenemos la segunda bobina, que aquí también indica A1 y A2, etiquetadas como DN, de down, es decir, de bajada. Son dos contactores configurados como un control reversible. Y después, para terminar el diagrama de potencia, tenemos un transformador. Aquí está el transformador. Tiene su devanado primario y su devanado secundario. Su devanado primario debe de ser H1, H2, H4. Su devanado secundario debe ser X1 y X2. Y sus etiquetas están en la parte superior derecha. H1 es un común, H2 es para 230 volts y H4 es para 460 volts. Inclusive viene el color de los cables, negro o naranja. O X1, que es el común, azul. Perdón, pero este ya es en la salida, en el secundario X1 y X2. La salida es a 24 volts de alterna o a 115 con el cable de color rosa. Entonces aquí ustedes nada más van a conectar uno de los dos dependiendo del voltaje que tengan. En el caso de 460, pues utilizaríamos el H4. El H4 con el H1. Aquí irían conectados los 460 volts. Y a la salida tendríamos X1 y X2 con 115 volts. Vean que el control es de 115 volts. Cosa que ya casi no sucede en la actualidad. Va a utilizar voltaje de control de 24 volts de directa. Ya no es tan común encontrar voltaje de control a 110 volts, excepto de maquinaria antigua, ¿no? Y sobre todo como esta, del estilo americano. Ahora, si ustedes tuvieran 230 volts, no importa, tienen la opción, sería con la terminal H2. Aquí conectarían a H2, 230 volts, con H1 tendrían el voltaje de entrada y a la salida tendrían lo mismo, X1 y X2 con 110 volts. Entonces, ¿cuántos componentes son del diagrama de fuerza? Los dos contactores en configuración reversible, los bordes de conexión, ya sea para el voltaje que elijamos, 230 o 460, por supuesto el motor y el freno electromagnético, o la solenoide, en este caso se llama S1 y S2 en sus terminales. Por lo tanto, nos queda nada más el diagrama de control. El diagrama de fuerza y el diagrama de control están en una misma página, están aquí. Pero el diagrama de control nada más es esta parte. ¿Cuántos componentes tenemos? Vean que es un control realmente sencillo. Nada más tenemos un botón pulsador, el que va a indicar que vaya hacia arriba, el polipasto que suba. Aquí está el botón up y es un normalmente abierto. Y también tenemos el botón de down, que es un botón normalmente abierto también. Y para bajar, esta es la función de bajada. Vean que están dentro de una caja y es la push button o la estación pulsadora, ¿no? Y también tenemos a dos finales de carrera o micro switch. Aquí lo conocemos como final de carrera, para poder detener al polipasto, para que no se desborde tanto hacia arriba como hacia abajo. Tenemos dos que están en configuración normalmente cerrada, ¿no? Aquí están. Están en configuración normalmente cerrados. Vean que es un diagrama muy sencillo. Puede ser perfectible, por supuesto. ¿Qué se le puede cambiar? Pues que el voltaje de control ya no sea alterna, porque la alterna es más peligrosa que el voltaje directo. Entonces, en lugar de tener el transformador de alterna, pues yo lo que haría sería colocar una fuente de alimentación de 24 volts. Por lo tanto, ya tendría mi control aislado con 24 volts de directa. Por supuesto, si son 24 volts de directa, las bobinas de los contactores también tienen que ser de 24 volts de directa. Ahí también ya cambiaría. Por supuesto, y también la solenoide debería de ser, en lugar de ser de bobina a 220 volts, como lo dice ahí, como lo marca aquí, bobina a 230 volts, pues tendría que ser a 24. Eso no hay ningún problema, porque también se le puede poner
un puente rectificador. Y podríamos agregar o quitar cosas. Podríamos agregar una luz indicadora cuando esté subiendo, cuando esté bajando, etc. Este es el diagrama que me mandó una persona que tenía esta inquietud: dónde se encuentra el freno y dónde se encuentran las terminales del motor. Pero vamos a ver si esta configuración es correcta. Esta también es una gran incógnita. Esta configuración, ¿cómo yo sé que es la adecuada? O imagínense que no tuvieran ustedes la descripción de aquí arriba, que ya se hubiera borrado. ¿Cómo lo conecta? ¿O cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo seguir conectando esta máquina o este polipasto? Entonces vamos a analizar las conexiones del motor. Las conexiones del motor son universales. Les he enseñado a conectar motores de 3 puntas, de 6 puntas, de 9 puntas, de 12 puntas. Las conexiones de ese tipo de motores son universales. Es decir, ustedes la van a conectar aquí en México, lo pueden conectar en Argentina, en España, en Asia, etcétera, siguiendo con la norma oficial. Nada más. Por lo tanto, vamos a seguir las conexiones del motor y vamos a ver si sí efectivamente este diagrama corresponde al de un polipasto. Para eso, aquí ya tengo el diagrama y me voy a ir a la configuración de fábrica, es decir, con 460 volts. Voy a irme primero con esa. Para eso necesito la conexión del motor de 9 puntas para 460 volts, que está ya dibujado en la parte izquierda. Tenemos las puntas enumeradas desde la T1 hasta la T9. Y aquí tenemos pequeños espacios en blancos que significan las uniones o las conexiones internas del motor. Entonces aquí tenemos la conexión interna T4 con T7, T5 con T8 y T6 con T9. Asumimos que T1 se va a ir a la línea 1, T2 a la línea 2 y T3 a la línea 3. Entonces vamos a seguir el bloque de conexiones a 460 volts, aquí donde lo estoy señalando. Entonces vamos a empezar por orden numérico, desde la 1 y nos vamos hasta terminar a la 8, ¿no? A la terminal número 8. Entonces, ¿qué dicen? En la clema 1, ¿qué vas a conectar? Pues vas a conectar la terminal S1, vamos a buscar la terminal S1. La terminal S1 es del freno electromagnético. Entonces, esta terminal la voy a conectar aquí. Y además, en la clema número 1 voy a unir 4 con 7. Entonces las uniones aquí están, 4 con 7, T4 con T7. Esos cables de conexión del motor los voy a conectar aquí. Después los cables 5 con 8, que también están acá, 5 con 8 que se unen, se van a conectar a la terminal número 2. Y también se van a conectar a la terminal S2. Aquí está, a la S2. También se van a conectar. Y por último, los cables 6 con 9 que se unen aquí en la clema número 3 y ya no se conecta nada. Entonces 6 con 9, aquí están. Y hasta ahí llega, ya no se conecta nada a la terminal o a la clema número 3. De entrada estamos viendo que ya coinciden los puentes del motor. Es decir, efectivamente, para conectar un motor trifásico a 460 volts o a alto voltaje deben de existir unos puentes que se realizan con 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9, que es efectivamente lo que tenemos aquí. Puente 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9. Entonces esta parte es correcta. Aquí es quizá donde pudo tener una pequeña duda el compañero que me mandó este diagrama o me preguntó, porque no existe T1, T2 ni T3. Véanlo, ¿dónde están? Aquí está C4, C5, C6, C7, H4 y H2. Y no está T1, ni T2, ni T3. Entonces quizá él tuvo esa confusión y lo vamos a solucionar en este momento. Aquí está T1, T2, T3. ¿Dónde están? Acuérdense que T1 se va a ir a la línea, T2 a otra línea y T3 a otra línea. Entonces la clave es C4, C5 y C6. Vamos a rastrearlos. Este C4, ¿dónde está? Vámonos al diagrama
que está del lado derecho. Vamos a esta zona y aquí está C. Vamos a seguir la línea. C4, aquí está, se une con la terminal número 6 del contactor. Pero vean, este puente es el importante. Este puente que surge aquí, vean que se junta con la terminal T1. Entonces, ¿qué significa? Que este C4 en realidad también es T1. Por lo tanto, entonces si no lo veíamos nosotros aquí en las clemas de conexión, es porque está conectado el T1 a los contactores. Y precisamente ahí debe de ser conectado porque va conectado el motor. Después vamos al C5. C5 es lo mismo. Seguimos la línea, se une con el 4, pero vean que hay un puente. Rastreen el cable y vean que también se une con T2. C5 se convierte al fin y al cabo en T2. Vean, T2. Aquí, entonces por supuesto que también coincide. Aquí está conectado el motor, nada más que el fabricante ya le cambió las etiquetas. Ya ahora se llama C4, C5. Y por último C6. ¿Dónde está C6? Aquí está. C6 se une con la terminal 2 del contactor, pero lo importante es el puente. Hay que seguir este puente. Y vean, T3. Sí, coincide perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? Este C4, este C5, este C6 en realidad son T1, T2, T3. ¿Por qué el fabricante cambió de nomenclatura? Pues porque ya es un cable diferente. Recuerden que a él les va a dar las puntas de conexión sueltas y ustedes lo único que tienen que hacer es cablear. Por lo tanto, las terminales del motor van a estar sueltas. Van a llegar aquí, T1, T2, T3, ustedes tienen que conectarlo y a él ya les da otro cable que a él le llamó C4, C5 y C6. Pero si ustedes lo rastrean, se van a dar cuenta que es el mismo. Por lo tanto, ya terminamos con la conexión del motor. T1, T2, T3, simplemente hay que verificar que se vayan a las líneas de alimentación, que es lo que me faltó. Bueno, aquí está, C4, que en realidad ya sabemos que es T1. Cuando este contactor cierre, ¡pum!, va a entrar la línea número 3, que eso es correcto, entra una línea de alimentación. Después C5, aquí está, que es la terminal T2. Cuando entre este contactor, va a entrar la línea número 2. Y este C6 también, cuando se cierra este conector, va a entrar la línea número 1. Entonces es correcto. Las conexiones, en este caso, que es la conexión estrella, sí corresponden a las conexiones que me indican las clemas. Entonces asumo que este diagrama es correcto, está perfecto. Me falta la terminal 7 y la terminal número 8. Vean que la terminal número 8 no se conecta a nada, está libre. ¿Por qué? Pues obviamente tenemos un voltaje de 460, es la que vamos a ocupar. Aquí dice que en C7 conectes el H4. Vamos a buscar cuál es el H4. El H4 es 460 volts, es un color blanco con rojo. Viene de este transformador. Entonces H4 conectarías porque tenemos 460 volts. Y también vamos a ocupar H1, que es el común. Es un es un cable de color negro. Entonces tendríamos aquí H1 con H4, tenemos 460 volts. Con esto energizamos este transformador y ya tendríamos voltaje de control para poder energizar los límites de carrera y que se puedan activar las bobinas cada vez que nosotros queramos. Y como verán, H2 no va conectado. H2 dice que lo pongamos en la terminal 8. Bueno, lo podemos hacer si viene el cable. Pero vean que no hay ninguna salida, no llega a ningún lado. Entonces, no pasa nada. Por lo demás, pues ya prácticamente el control debería de estar cableado. Esto debería de estar cableado. Ustedes pueden seguir este diagrama, pueden copiarlo, pueden mejorarlo. Yo agregaría las luces indicadoras, tanto en subida como en bajada. Agregaría un paro de urgencia, un paro de emergencia. Lo podría enlazar aquí con X2 en serie. Aquí es el que me da 110 volts, por lo tanto yo lo pondré aquí de este lado.
Una opción muy interesante es ver este contactor reversible. Me imagino que ya es una botonera establecida, ya es una caja hecha. Vienen los dos contactores y me imagino que tiene la tecnología del bloqueo mecánico. Recuerden que cuando ustedes quieren hacer un contactor reversible, deben de bloquear mecánicamente o eléctricamente a los contactores, porque si los dos contactores llegan a entrar al mismo tiempo, se va a hacer un cortocircuito. Recuerden que están invertidas dos puntas de alimentación. Yo me imagino que estos dos contactores ya están bloqueados mecánicamente porque ya es un conjunto como tal. Pero si no fuera el caso, tendríamos que conectar nosotros dos contactos auxiliares que me bloqueen eléctricamente cuando nada más entre un contactor o entre el otro. Recuerden que eso siempre es básico de un control reversible. Por lo demás está correcto. Pueden ustedes comprobarlo. Estaría interesante hacer este diagrama. Háganlo a baja escala, con voltajes pequeños, con 24 volts de directa. No pasa nada. Y vean que funcione. Que con la botonera pueden entrar un contactor, sueltan y con la otra botonera baja. Por supuesto, el freno electromagnético sería más difícil de colocarlo, pero bueno, el freno electromagnético lo que hace es amarrar el motor, es decir, mecánicamente quitarle el voltaje o ponerle el voltaje a la bobina, por eso es una solenoide, para que mecánicamente se amarre el motor cuando esté a cierta altura. Es decir, si este polipasto es parecido al trabajo de una grúa, si está cargando un peso de 100 kilos a medio metro y alguien lo detiene, pues que se amarre. Ese amarre lo hace el freno electromagnético. Estaría interesante también hacerlo físicamente, pero bueno, el control está bien hecho. Entonces sí pertenece al diagrama de un polipasto y así es como ustedes deberían de haber rastreado la conexión. Por último, ya para mencionarlo, voy a hacer su contraparte, es la conexión a 220, para que también la vean y se queden con la certeza de que sí funciona también para 220 volts. Entonces, esto sí es funcional, es un diagrama real de una máquina que está funcionando, que trabaja. Entonces, vean que aquí tenemos un ejemplo bastante práctico. Vamos al caso de 220 volts. Pasé un poco hacia la derecha, nada más el esquema. Y voy a transparentar un poco el diagrama de conexión a 220 volts. Nada más para recordar las conexiones. T7, aquí está. T1 con T7 está unido y se va a una línea. T2 con T8 se va unidos a una línea número 2. Y ahorita que podamos ver, la siguiente línea es T3 con T9 a la línea número 3. Y existe un puente, 4, 5 y 6. Aquí está el puente. Vamos a ver si esto es correcto en mi diagrama de bloques, es decir, en mis clemas de conexión. Primero, para empezar con un orden numérico, tenemos la terminal número 1 y la terminal número 1 coincide con la del puente 4, 5 y 6. Vean que todo está unido. 4, 5 y 6 está unido. Este puente es precisamente el que les estoy mostrando acá. 4, 5 y 6. Coincide perfectamente. Después la clema número 2 no se usa, la clema número 3 no se usa. Nos pasamos hasta la clema número 4. La clema número 4 dice que conectemos T7 con S1. S1 es el freno electromagnético. Entonces tenemos que unir tanto T7 como S1. Pero nos dice que conectemos C4, pero ¿C4 qué es? C4 debería ser T1, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos T7 y aquí está el 1, debería ser T1. Obviamente sí lo es, porque ya lo rastreamos. Es exactamente el mismo ejemplo anterior. C4, aquí está, ustedes sigan el cable, se hace el puente, es T1. Ese C4 es T1, nada más. Entonces se coincide T1, que en realidad es C4, es con T7, lo vamos a unir y por supuesto se va a ir a una línea de alimentación. Aquí está 4 con T1 y se va a unir a una línea cuando se cierre el contactor.
Y por supuesto coincide. Aquí lo único que vamos a añadir es S1. S1 que es el del solenoide o el del freno electromagnético. Después seguimos con T8. S2 unido con T8. S2 es el freno electromagnético, lo unimos con T8. Y también lo unimos con C5. C5 otra vez más. ¿Quién es C5? Pues C5 es T2. Es muy sencillo. C5, seguimos el cable. Y vean, es T2. Al fin y al cabo es T2. Se une con T2, por lo tanto es T2. Por lo tanto también coincide. T2 con T8 coincide con la conexión. 2 unido con T8 y se va una línea de alimentación. Entonces T2, que es el C5, T2 unido con el C5, que es T8, y ya. Y se cierra una línea de alimentación aquí cuando el control lo decida, ¿no? Por último, el H2. ¿Quién es el H2? Pues el H2 es 230 volts, es de color naranja. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 230 volts, por lo tanto lo vamos a conectar aquí en el transformador, aquí donde dice H2, y también vamos a ocupar su homólogo, el H1, que es el común. Y con esto haríamos 220 volts para tener el voltaje de 127 volts o de 115 volts. Y ya tengamos energizada nuestra parte de control. Nosotros ocupamos en esta ocasión H2. En el de 460 ocupamos H4. ¿Por qué? Porque tenemos 460 volts. Ahora tenemos solamente 220. Por lo tanto necesitamos ahora conectar con H2. Y vean que ahora el que se inutiliza es el H4. Que se conecta en el 8. Pero al fin y al cabo no te va a servir de nada. No tiene conectada ninguna salida. Es el inverso al del 460. Vean que es lo mismo. H2 aquí está conectado. Aquí no. Aquí H4 está conectado, pero aquí ya no. O sea, es nada más el inverso. Y listo, ya quedó conectado. Está bastante interesante este diagrama, me agradó mucho. Sobre todo esos puntos que les mencioné al principio. Es un diagrama del tipo americano. Casi no había yo mostrado diagramas del tipo americano. Entonces, para que conozcan la simbología. La simbología, las bobinas de los contactores son círculos. Los contactores o los contactos de un contactor son así, son dos líneas en paralelo. Los transformadores, prácticamente la simbología es el mismo. El limit switch o final de carrera sí cambian, vean que son pequeños triángulos. Las botoneras también cambian, pero si se darán cuenta no es muy difícil de leer tampoco. El motor no cambia, ni en este caso la solenoide como freno electromagnético. En realidad no cambian mucho, son símbolos universales que si ustedes siguen leyendo este tipo de diagramas, les voy a dejar más diagramas aquí para que los sigan leyendo y los sigan viendo y poco a poco irán aprendiendo más y más y más símbolos y ya sin querer van a poder entender más simbología. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces me gustó esa parte de que es un diagrama americano y me gustó esa parte de que algunas cosas están ocultas como tal. Si aquí le hubieran puesto T1, T2 y T3, estoy seguro que le hubieran entendido perfecto. Pero resulta que el fabricante pues cambia las nomenclaturas, pero simplemente hay que rastrear los cables y identificar que precisamente nada más hizo un cambio, nada más, no hizo otra cosa. Por lo demás, es un diagrama muy aceptable, me agradó mucho. Sería interesante que lo cablearan, que lo hicieran a pequeña escala, por supuesto. Nada más háganlo con 2 contactores, háganlo con, no metan, obviamente no van a meter voltajes de 460 ni 220. Pueden cambiar el transformador, pueden cambiarlo a 24 volts de directa para que el control sea de directa, ya no sea de alterna. Hagan esos pequeños cambios y como les dije, la solenoide o el freno electromagnético, pues, quizá ahí sí se va a complicar un poco porque, bueno, pues no, a pequeña escala no hay tantos frenos como tal, pero bueno,
Eso lo podemos omitir. Lo que me interesaría sería que cableen el diagrama de control para que vean que con estos dos finales de carrera se solucionan, en este caso, o son las aplicaciones para los polipastos, más que nada, ¿no? Para detener al motor en dado caso de que se desborde hacia arriba o hacia abajo. Entonces hasta aquí voy a dejar el video. Con esto le pretendí responder al alumno que me preguntó acerca de estas dudas, ¿no? Así que si tienen alguna otra pregunta, háganlo aquí en los comentarios y quizá pueda hacer otro video al respecto. Entonces, saludos y nos vemos hasta la próxima.